Bien, entonces decimos que el sistema nervioso se compone de dos tipos de células, las que tienen la función neural como tal, se llaman neuronas, la función nerviosa como tal, son eléctricamente sensibles, y las células que les dan apoyo se llaman células gliales o neuroglías, ¿verdad? Entonces, en términos generales, una neurona va a tener una parte ensanchada donde está la mayoría de su citoplasma y su núcleo, que se llama el soma o cuerpo celular. Repito, cuerpo celular o soma. Hay unas proyecciones pequeñas a manera de ramas que se llaman dendrita, de hecho viene de la palabra dendros, que significa árbol. Las dendritas llegan al soma, y del soma, de un extremo, va a salir un cuello, un proceso que forma un cuello o cono, y este se extiende formando una estructura alargada que se llama axón. El axón va a terminar en una terminal sináptica. Entonces las partes de las neuronas serían las dendritas, el soma con el núcleo y el axón, que tiene el cuello del axón, el axón como tal, y termina en la, valga la redundancia, terminal sináptica. Algunas veces el axón de la neurona está envuelto en una membrana celular de una célula glial, ¿verdad?, que se llama vaina de mielina. En otras ocasiones no existe dicha vaina. Entonces, acá vemos algunos de los principales tipos de células gliales, que son esas células que acompañan a las neuronas y las ayudan en su biología. Sin embargo, no son neuronas como tales, son células gliales. Aquí vemos en este ejemplo un diagrama de tejido nervioso. Aquí tenemos una neurona, ¿verdad? Y entonces vamos a ver las células gliales asociadas. Aquí tenemos a una microglía, aquí tenemos un astrocito, aquí tenemos células del epéndimo, aquí tenemos oligodendrocitos, que en este caso están formando las vainas de mielina. Entonces, estas son algunos de los tipos principales, no que los únicos, de células gliales. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona rodeada por células satélites, ¿verdad? Y aquí tenemos células de Schwann. Si estamos en el tejido nervioso, tenemos tenemos oligodendrocitos. Si estamos en el tejido nervioso periférico, tenemos células de Schwann. Entonces, como vemos acá, vamos a ir avanzando en esta estructuración de células similares que cumplen una función similar. Pasamos a tejidos que cumplen una función en particular, que se mezclan con otros tejidos y entonces cumplen una función X o Y y se llama un órgano, y el órgano se une con otros órganos similares para formar un sistema. Bueno, similares en el sentido que participan de la misma función fisiológica y forman un sistema, y ya el conjunto de sistemas de todo el cuerpo forma el cuerpo humano o el organismo, ¿verdad? La piel acá, pues la tenemos como un ejemplo de órgano, ¿verdad? Tiene tres componentes principales, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, siendo la epidermis la capa externa, siendo la más gruesa la dermis, ¿verdad? Recuerden que la epidermis tiene origen en el ectodermo. Funciona como barrera contra los patógenos, funciona como en la función sensorial, porque contiene sensores, ¿verdad?, neurales, que llevan información al sistema nervioso central. Conserva la temperatura y el agua corporal, y en humanos participa la piel en la síntesis de vitamina D. Entonces, simplemente para dar un ejemplo de un órgano, porque a veces no pensamos en la piel como un órgano y es realmente el órgano más grande que hay en el cuerpo. Aquí tenemos una fotografía en donde podemos divisar la epidermis aquí en rosa, la dermis, y aquí abajo estaría la hipodermis, ¿verdad? La hipodermis entonces va a contener ahí tejido adiposo, otros tipos de tejidos. Ven, entonces es un órgano complejo. Las glándulas odoripas, los folículos pilosos y todo eso se van a encontrar embebidos en la dermis, pero van a tener que salir, por ejemplo, en el caso de los vellos, a través de la epidermis, ¿verdad? La epidermis contiene queratinocitos, ¿verdad?, que forman queratina, que es la proteína constituyente de ese epitelio. Tiene melanocitos, ¿verdad?, que son las células que dan color, como las que vemos acá, ¿verdad? Tiene células de Langerhans, melanocitos, tiene células, por ejemplo, células de Merkel, y obviamente ahí van a haber otros tejidos involucrados. Por ejemplo, los receptores sensoriales son neuronas, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlos ahí
que están asociados con las capas más internas. Recuerden que cuando las células van subiendo, van muriendo por conificación. Eso ya lo habíamos pues dicho. Y que el estrato más externo de la epidermis, que es el estrato córneo, es el que es más viejo y el que tiene células que se van muriendo. Entonces tenemos el externo es el estrato córneo, el medio es el estrato espinoso y el más interno es el estrato basal, y estos tres juntos forman la epidermis, que está encima de la dermis, que está encima de la hipodermis. Entonces hay muchas uniones adherentes ahí, y vean que no realmente haya matriz extracelular, sino que las proteínas están dentro de las células, ¿verdad? Y estas proteínas queratinas forman también parte no solo de la piel, sino de las uñas y de los vellos. Y en los animales que tienen cuernos, pues de los cuernos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas descripciones de los principales sistemas orgánicos en un animal, digamos en este caso tomando como el cuerpo de un humano. Entonces el sistema integumentario o el integumento sería todo el sistema de la piel, ¿verdad? Que ya dijimos que es una barrera contra patógenos, que ayuda a excretar sudor y por lo tanto regular la temperatura, a evitar la pérdida de agua y qué sé yo. Tenemos el sistema nervioso, que lo vamos a ver en un tema aparte, ¿verdad? Que se encarga de la función neural, detectar estímulos del exterior, integrar o manejar esa información y dar una respuesta. Entonces, en términos muy sencillos, el sistema nervioso. El sistema endocrino se encarga de la regulación y de la intercomunicación entre diferentes partes del cuerpo a través de mensajeros químicos especializados que se llaman hormonas. Esos órganos hormonales o glándulas del sistema endocrino van a estar dispersos en diferentes partes del cuerpo. El sistema nervioso y el sistema endocrino realmente actúan juntos, debería llamarse sistema neuroendocrino. Tenemos el sistema muscular, que es el conjunto de músculos que permiten la contractibilidad y permiten, por ejemplo, el movimiento voluntario, permiten la postura, mantener la postura, ayuda a mantener la temperatura corporal, porque cuando tenemos frío y temblamos, ese movimiento de los músculos ayuda a regular la temperatura corporal. Tenemos el sistema esquelético, que lo que da es soporte al cuerpo, ¿verdad? Es el lugar donde se unen los músculos. Y además en los huesos está la médula ósea, que es donde se originan las células de la sangre, ¿verdad? Entonces es importante en la hematopoiesis, ¿verdad? O formación de las células sanguíneas. El sistema circulatorio, que es un sistema de un conjunto de vasos sanguíneos, arterias, venas y vasos capilares, que contienen la sangre y la distribuyen a todo el cuerpo, distribuyen nutrientes, oxígeno, recogen materiales de desecho. Y ese sistema cardiovascular está formado no solo por esos conductos sanguíneos o vasos sanguíneos, sino por una bomba que es el corazón. El sistema linfático, ¿verdad? Que es un conjunto de vasos que contienen la linfa, que es un fluido, ¿verdad? Que recoge o está interactuando con la sangre, ¿verdad? Recoge materiales desde los tejidos y los puede llevar a la sangre, y es rico en células del sistema inmune, entonces por lo tanto participa en la respuesta inmune contra invasores, contra patógenos, contra células cancerígenas y ese tipo de ataques al cuerpo. El sistema respiratorio, pues entonces son los pulmones y las vías respiratorias los que nos permiten el intercambio gaseoso. El sistema digestivo, ¿verdad? Que es el conjunto de órganos que permite asimilar los alimentos, ¿verdad? Y expulsar los residuos. El sistema urinario, que está formado por los riñones, los conductos urinarios y la vejiga, que sirven para extraer a partir de la sangre las sustancias de desecho, y la urea como producto del metabolismo de los compuestos nitrogenados, y expulsarlas por medio de la micción desde la sangre, que es filtrada por los riñones y se expulsan los desechos a través de la micción. Y tenemos los desechos líquidos, ¿verdad? Y tenemos el sistema reproductivo humano, ¿verdad? Que son las gónadas y los órganos asociados, que lo que permiten es por un lado formar los gametos y por otro formar hormonas masculinas o femeninas que sirven para conservar o mantener las características sexuales secundarias masculinas o femeninas y pues el comportamiento sexual del macho y la hembra, además de obviamente formar los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides.
El cuerpo humano entonces va a tener varias cavidades. Tenemos la cavidad craneal, la cavidad espinal, la cavidad torácica, la cavidad en el abdomen y la cavidad pélvica. Y entonces en estas cavidades se encuentran ubicados los órganos, y vean cómo los órganos de los diferentes sistemas actúan de una manera concatenada unos con otros para realizar una función orgánica eficiente, ¿verdad? Entonces ellos interactúan entre sí. Los nutrientes, por ejemplo, que absorbemos de la dieta a través del sistema digestivo van a pasar al sistema circulatorio, que los va a distribuir a todo el cuerpo. Los desechos que se recojan de los tejidos periféricos van a pasar a través de la sangre al sistema, por ejemplo, excretor. Los que son líquidos entonces van a ser expulsados por ahí. Los desechos sólidos van a ser expulsados directamente por el sistema digestivo. El sistema circulatorio también obviamente interactúa con el sistema respiratorio, en el cual la sangre venosa con dióxido de carbono llega a los alvéolos pulmonares, y ahí por diferencias de presión el dióxido de carbono va a salir y va a entrar el oxígeno a la sangre, que lo va a llevar a los órganos periféricos, ¿verdad? Y entonces ahí hay el intercambio gaseoso. Entonces esto nos ejemplifica cómo los órganos actúan concatenadamente, y esto nos lleva al concepto de la homeostasis, que es el concepto del balance, ¿verdad? El cuerpo mantiene su balance siempre. Si el cuerpo se enfría, entonces van a llegar señales al hipotálamo, que lo va a activar y va a hacer que el hipotálamo detecte en el encéfalo esa deficiencia, esa baja de la temperatura, va a enviar mensajes a los efectores, por ejemplo los músculos, y va a hacer que los músculos pues se contraigan, temblamos, y entonces vuelve la temperatura a la normalidad. Eso de volver al punto de equilibrio es a lo que llamamos homeostasis, ¿verdad? Y entonces los órganos, sobre todo los sistemas nervioso y endocrino, actúan concatenadamente y mantienen la homeostasis corporal, el balance corporal, ya sea a través de asas de retroalimentación positiva, que van a acelerar una respuesta, o de retroalimentación negativa, que van a generar una respuesta, y esa misma respuesta hace que la respuesta termine, porque si no seguiría ahí siempre. Por ejemplo, si sube la presión arterial, ¿verdad? Los sensores en los senos aórticos, por ejemplo, le van a dar esa información al cerebro. El cerebro va a actuar de manera que se relajen las paredes de las arterias y vuelve la presión a su nivel normal. Entonces, cuando llamamos un asa de retroalimentación negativa, cuando la respuesta que se produce hace que ya se bloquee esa misma respuesta, que no siga esa respuesta siempre. Entonces se produce un cambio, y este cambio ya para la respuesta. Si más bien tenemos un caso en el que la respuesta hace que la respuesta continúe y continúe y continúe, eso se llama una asa de retroalimentación positiva. Para poner un ejemplo muy básico, digamos, durante el parto, ¿verdad? El movimiento del feto y todo eso queriendo salir va a hacer que se activen los receptores en el útero. Esos mandan señales al cerebro, y el cerebro libera como respuesta oxitocina. La oxitocina es la hormona de la contractibilidad. Al llegar la oxitocina a los músculos del útero, van a hacer que este se contraiga más, y entonces al contraerse más va a volverse a activar los receptores, que van a volver a señalizar el cerebro, que van a volver a sintetizar oxitocina y enviarle. Entonces la contracción es cada vez más y cada vez más, cada vez más, hasta que se produce el parto. Entonces eso es un asa de retroalimentación positiva. Entonces, concepto básico: para mantener la homeostasis, los sistemas como el sistema nervioso y el sistema endocrino utilizan asas de retroalimentación o feedback, que pueden ser negativos si la respuesta se para al final, o positivos si más bien la respuesta continúa en aumento y continúa en aumento, como en este caso del parto que acabamos de describir. Bueno, espero que esta información les sirva como guía, y nos vemos en la siguiente videoclase. Muchas gracias.